Hola, bienvenido a esta clase de vocabulario y pronunciación. Empezaremos hablando acerca de pronunciation. Veremos la pronunciación de 15 palabras de las 3.000 palabras más importantes del inglés según el diccionario Oxford. Las palabras que veremos hoy te ayudarán a hablar acerca de tus eating habits, hábitos alimenticios. Por ello es que repasaremos la pronunciación de frequency adverbs, adverbios de frecuencia. En cada diapositiva verás la traducción de la palabra al español, la escritura de la palabra en inglés y la pronunciación en inglés representada con símbolos fonéticos de cada una de las 15 palabras que veremos hoy. Usaremos los símbolos fonéticos tomados del diccionario Merriam-Webster. ¿Pero qué son los símbolos fonéticos? Son la escritura de la pronunciación de una palabra, por decirlo así. Los símbolos fonéticos te sirven para leer la pronunciación de las palabras. La primera palabra, un adverbio de frecuencia, siempre. Se escribe con 6 letras y se pronuncia con 5 sonidos. Según Merriam-Webster, puede tener más de una pronunciación. En esta diapositiva ves 2 posibles pronunciaciones de la palabra siempre en inglés. Aunque, concentrémonos en la primera opción, aunque la escritura es con 6 letras, la pronunciación es con 5. Se divide en 2 sílabas. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. En la primera sílaba, en la escritura tienes una A, pero en la pronunciación va una O. En la segunda sílaba tienes una vocal, la vocal A más Y y S. Esto lo vas a pronunciar no con una A, sino con la A con su sombrero. Ese símbolo fonético, ¿qué significa? ¿Cómo pronuncias ese símbolo fonético? Ey. La A con el sombrero, según el diccionario Merriam-Webster, se pronuncia ey. Y aunque la palabra acaba en S, la pronunciación es con Z. ¿Cómo pronuncias la palabra? Always. Always. Ahora, según el diccionario Merriam-Webster, hay otra posible pronunciación. ¿Cuál es la otra pronunciación? Always, always, con el sonido de la E con su sombrero, que es el equivalente a I larga. La más común es la primera. Esta palabra es muy común, es también un adverbio de frecuencia. Usualmente se escribe con 7 letras y puedes pronunciarla con 8 sonidos o si no con 6 sonidos. Es decir, una opción, según el diccionario Merriam-Webster, puede tener 4 sílabas y la otra opción puede tener 6 sílabas. Vamos a ver la pronunciación de la primera opción. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha, dentro de las 4 sílabas. En la primera sílaba, la vocal es una U larga, la U que tiene los 2 puntos arriba. En la segunda sílaba no tienes el sonido de sh, ni de una S, tienes el sonido de sh. Es como decir sh, pero con vibración, con Z. ¿Ok? Y la vocal no es una U, es schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. Ese símbolo que parece una E de cabeza. ¿Ok? Suena como A. La cuarta sílaba tampoco lleva una A ni una U, lleva schwa, la que no es ni A, ni E, ni O, la vocal neutra, A. Y la última sílaba lleva la vocal I, la I que se ríe, representada por la E con el sombrero arriba. ¿Cómo pronuncias la palabra? Usually. 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 4 sílabas. Puedes pronunciarla, la palabra, con 3 sílabas, claro que sí. En la primera sílaba tendrás la U larga con los 2 puntitos. En la segunda sílaba tendrás schwa, y acuérdate, no es sh, la consonante, tampoco es S, es sh. ¿Ok? Por eso tienes Z con H. La Z con la H, un solo sonido. Sh. La vocal es schwa, la que no es ni A, ni E, ni O, en la segunda sílaba. Y en la tercera sílaba, la I que se ríe, representada por la E con su sombrero arriba. ¿Cómo pronuncias la palabra? Esta es más fácil. Usually.
Si vas al diccionario Merriam-Webster, encontrarás más opciones, pero nos quedamos con esas dos. A menudo se escribe con 5 letras y pronuncias la palabra con 4 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas. En la primera sílaba va la fuerza de voz, contando de izquierda a derecha. La vocal es una O, tal como en la escritura. En la segunda sílaba, aunque la escritura lleva una T, según el diccionario Merriam-Webster, no pronuncias la T, solo pronuncia la F. Aunque en la escritura va una E, en la pronunciación va schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. Oh. ¿Cómo pronuncias la palabra? Often. Often. Palabra número 4, a veces. Se escribe con 9 letras y se pronuncia con 7 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. En la primera sílaba no tienes ni O ni E. Tienes schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. ¿Cómo pronuncias ese sonido? Oh. En la segunda sílaba, ¿qué vocal tienes? La I con el sombrero arriba. ¿Cómo pronuncias la I con el sombrero? I. Y aunque esta palabra en la escritura acaba con S, la pronunciación va con Z. Y esa E que ves casi al final no la pronuncias. ¿Cómo pronuncias la palabra? Sometimes. 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 Palabra número 5. Raramente. Escribes la palabra con 6 letras, pronuncias la palabra con 6 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas, la que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. En la escritura va una E, en la pronunciación también va una E en la primera sílaba. En la segunda sílaba, en la escritura va una O, pero en la pronunciación va schwa, según el diccionario Merriam-Webster. ¿Cómo pronuncias la palabra? Seldom. Seldom. Palabra número 6. Casi nunca. Bueno, esta es una frase. 10 letras en la escritura, 10 sonidos en la pronunciación. ¿Cómo divides la primera parte de la frase? En 2 sílabas. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. Y la segunda palabra en esta frase también la divides con 2 sílabas. Y la sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. En la primera palabra la vocal es una A fuerte, A. Y la segunda sílaba lleva la I que se ríe, representada por esa E con el sombrero arriba. Y en la segunda palabra de la frase, en la primera sílaba va una E. Y en la segunda sílaba, aunque la escritura es con una E, la pronunciación no es con una E, es con una schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. Es la vocal neutra, la que se duerme. ¿Ok? ¿Cómo pronuncias la palabra? Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Palabra número 7. Nunca. Escribes la palabra con 5 letras, pronuncias la palabra con 5 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. En la escritura, en la primera sílaba va una E, en la pronunciación también. Esta está fácil. En la segunda sílaba, en la escritura va una E, en la pronunciación no va una E, va schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. Oh. ¿Cómo pronuncias la palabra? Never. Never. Con B chica, por favor, dentilabial. Never. Palabra número 8. Pescado. Bueno, ya hablamos de adverbios de frecuencia. Para hablar de tus hábitos alimenticios, ahora vamos a hablar de algunas palabras relacionadas a alimentos o a los hábitos. Pescado. Escribes esta palabra con 4 letras, pronuncias la palabra con 4 sonidos. Es bien fácil. El único detalle es que es cierto, la escritura es con una I. La pronunciación también es con una I, pero esta I no es la I fuerte, no es la I que se ríe, es la I que se duerme. Entonces es una I chiquita, media débil. ¿Cómo pronuncias la palabra? Fish. Fish. Palabra número 9, filete o bistec. Escribes la palabra con 5 sonidos, pronuncias la palabra con escribes la palabra con 5 letras y pronuncias la palabra con 4 sonidos. El primer sonido es el sonido de una S. Empiezas soplando. Por favor, no pongas una E antes de la S. ¿Ok? Empiezas soplando. En la escritura tienes E y A. En la pronunciación tienes la A con sombrero. ¿Cómo se pronuncia la A con sombrero según el diccionario Merriam-Webster? Ey. Ey. Entonces, ¿cómo pronuncias la palabra? Steak.
steak. Steak. Palabra número 10. Pollo. Ya la hemos visto antes, pero como es una palabra tan frecuente, vamos a verla otra vez. Se escribe con 7 letras y pronuncia la palabra con 5 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. En la primera sílaba tienes una I, sí, tienes una I, al igual que en la escritura, pero es la I débil, la I que se duerme, no es la I que se ríe, ¿ok? Y en la segunda sílaba, en la escritura tienes una E, en la pronunciación tienes una mini schwa, bien chiquitita, que ni se nota, se duerme, se desmaya, ¿ok? Ese es el sonido. Entonces, ¿cómo pronuncias la palabra? Chicken, chicken, ¿ok? Número 11, verduras o vegetales. Se escribe con 10 letras y pronuncias la palabra con 9 sonidos. Según el diccionario Merriam-Webster, hay otras opciones, pero hay que quedarnos con esta para no confundirnos. Divides la palabra en 3 sílabas, no en 4, en 3. En la primera sílaba va la fuerza de voz, contando de izquierda a derecha. En la escritura, en la primera sílaba tienes una E, en la pronunciación también va una E. En la escritura tienes A, en la pronunciación tienes schwa, A. La segunda E de la escritura no la pronuncias. En la tercera sílaba también tienes E, pero en la pronunciación tienes schwa. Al final de la palabra va una S, en la pronunciación va una Z. ¿Okay? Entonces, como te estás dando cuenta, en el inglés, en la mayoría de las sílabas que no llevan la fuerza de voz, la vocal, por lo general, puede ser schwa. ¿Ok? ¿Cómo pronuncias esta palabra? Veg. Esa J se pronuncia ch, ch. Vegetables. 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 ¿Ok? Número 12. Fruta. Escribes la palabra con 5 sonidos, pronuncias la palabra con 4. Escribes la palabra con 5 letras, pronuncias la palabra con 4 sonidos. En la escritura tienes U y también tienes I. En la pronunciación solo tienes una U con 2 puntos, es decir, una U larga. Para eso tienes que tus labios redondearlos, trompita, ¿ok? ¿Cómo pronuncias la palabra? Fruit, fruit, si no, no te sale, ¿ok? Desayuno. Palabra escrita con 9 letras, pronunciada con 8 sonidos. Divides la palabra en 2 sílabas. La sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. En la escritura tienes E y A en la primera sílaba. En la pronunciación solo tienes E. En la segunda sílaba, según el diccionario Merriam-Webster, en la escritura tienes una A. En la pronunciación tienes schwa, la que no es ni A, ni E, ni O, la que se duerme. ¿Cómo pronuncias la palabra? Breakfast, breakfast, breakfast. La fuerza de voz va en la primera sílaba, contando de izquierda a derecha, no en la segunda. Palabra 14, almuerzo. Escribes la palabra con 5 letras, pronuncias la palabra con 4 sonidos. En la escritura tienes una U, en la pronunciación no va U, va schwa, la que no es ni A, ni E, ni O, la vocal que se duerme. ¿Cómo pronuncias la palabra? Lunch, lunch. Palabra 15, cena. Se escribe con 6 letras, pronuncias la palabra con 5 sonidos, divides la palabra en 2 sílabas, la sílaba que lleva la fuerza de voz es la primera, contando de izquierda a derecha. En la escritura tienes una I, en la pronunciación también tienes una I, pero es la I que se duerme, no es la I fuerte, no es la I que se ríe, no hagas una I muy fuerte. En la segunda sílaba tienes una E, en la pronunciación tienes schwa, la que no es ni A, ni E, ni O. ¿Cómo pronuncias la palabra? Dinner, dinner. Si deseas más información, puedes solicitar el workbook que he preparado para esta clase. Tiene una comparación de los símbolos fonéticos tomados del diccionario Merriam-Webster y los símbolos fonéticos del diccionario Oxford. Hay un quiz también, toma el quiz, ahí hay un enlace para que practiques tu inglés. Si deseas información acerca de las clases de inglés que doy, contáctame con toda confianza, será un gusto darte más información. Visita mi página web, visita mi blog, suscríbete a este canal si te gustó, dale like al video y activa las notificaciones, la campanita. Sígueme en TikTok, Facebook e Instagram.